Sansón. Había en Israel una mujer estéril que nunca había podido concebir un hijo, su vientre llevaba años vacío y su corazón cargaba ese peso en silencio, pero un día un varón de Dios se le apareció y le habló con palabras que cambiaron todo, porque le anunció que concebiría y daría a luz un hijo, que no debía beber vino ni sidra ni comer cosa inmunda, porque ese niño sería nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Su esposo Manoa escuchó el relato de su mujer y pidió a Dios que aquel mensajero volviera para enseñarles cómo debían criar al niño, y Dios escuchó su oración y el ángel regresó, y cuando Manoa le preguntó su nombre, el mensajero respondió que no era su nombre lo que debían exaltar. Manoa quiso ofrecerle un cabrito pero el varón de Dios rechazó la comida y dijo que si querían ofrendar, lo hicieran al Señor, y cuando las llamas del altar subieron al cielo, el ángel ascendió en el fuego y Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra porque entendieron que habían visto algo sobrenatural. Manoa tuvo miedo y dijo que morirían porque habían visto a Dios, pero su mujer razonó con sabiduría y le dijo que si Dios los quisiera matar no habría aceptado su ofrenda ni les habría hablado de esta manera. Los días pasaron, el vientre de la mujer creció, y llegó el momento en que nació el niño, y lo llamaron Sansón, y mientras crecía la presencia de Dios comenzaba a moverse sobre él de maneras que nadie terminaba de comprender del todo, porque cuando Dios decide levantar a alguien lo forma paso a paso hasta que llega el tiempo de revelarlo. Sansón creció fuerte, su cuerpo era poderoso y su espíritu era inquieto, y llegó el día en que sus ojos se posaron en una mujer de Timnat, una filistea, y volvió a su casa y les dijo a sus padres que la quería por esposa, y sus padres le preguntaron con angustia si no había mujer entre las hijas de su pueblo o entre sus hermanos, por qué tenía que ir a buscar esposa entre los filisteos incircuncisos, pero Sansón insistió porque ella le agradaba, y aunque sus padres no lo comprendían del todo. Detrás de lo que parecía un simple deseo había un propósito en marcha que ninguno de ellos podía ver aún, porque Dios estaba obrando incluso dentro de las decisiones más difíciles de entender. En el camino hacia Timnat ocurrió algo que marcaría una historia dentro de la historia, porque un león joven salió rugiendo contra Sansón y el Espíritu de Dios vino sobre él con tal poder que desgarró al animal con sus propias manos como si fuera un cabrito, y no le contó a nadie lo que había hecho. Cuando regresó por ese mismo camino encontró que en el cuerpo del león había un panal de miel, y tomó la miel y la comió mientras seguía su camino, y de aquella experiencia guardó un secreto que más tarde se convertiría en un enigma. Llegó el tiempo del banquete de bodas y los filisteos le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él durante los 7 días de celebración, y Sansón les propuso un trato. Si en los 7 días del banquete le declaraban su enigma, él les daría 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, pero si no podían resolverlo, ellos le darían a él lo mismo, y el enigma que propuso fue este: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Los 30 hombres se quedaron sin respuesta durante días y la presión fue creciendo hasta que fueron a la esposa de Sansón y la amenazaron con quemar su casa y la de su padre si no les conseguía la respuesta, y ella comenzó a llorar ante Sansón diciéndole que solo la aborrecía y no la amaba, que no le había declarado el enigma que había propuesto a los hijos de su pueblo. Y Sansón aguantó varios días pero la presión constante de las lágrimas de su mujer terminó por romper su silencio, y le reveló que había matado a un león y que después había hallado miel en su cuerpo, y ella fue de inmediato a contarles la respuesta a los filisteos. Antes de que terminara el 7º día los 30 hombres se acercaron a Sansón y le dijeron qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león, y Sansón entendió de inmediato que su mujer los había traicionado y les respondió con furia que si no se hubiesen servido de su novilla nunca habrían descubierto su enigma. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y bajó a Ascalón y mató a 30 hombres de allí y tomó sus vestidos y los dio a los que habían declarado el enigma, pero su ira ardía y se fue a casa de su padre sin llevarse a su esposa. Cuando pasó el tiempo y su enojo se calmó, Sansón volvió para entrar a su mujer pero su suegro le dijo que creyó que la aborrecía del todo y que la había dado a su compañero, y le ofreció a la hermana menor en su lugar. Pero Sansón no lo aceptó y declaró que esta vez no tendría culpa respecto de los filisteos si les hacía mal. Ató entonces a 300 zorras de 2 en 2 por las colas y puso una antorcha entre cada par de colas y la soltó en los campos de los filisteos y quemó las mieses y los viñedos y los olivares. Y cuando los filisteos preguntaron quién había hecho aquello les dijeron que fue el yerno del timnita porque le habían quitado a su mujer y la habían dado a otro, y entonces los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Y aquel acto no puso fin a la historia sino que la encendió más. Porque Sansón les respondió que no cesaría hasta vengarse de ellos y los hirió con gran matanza. Los filisteos subieron y acamparon en Judá y los hombres de Judá bajaron a donde estaba Sansón y le dijeron que no sabía que los filisteos dominaban sobre ellos y le preguntaron por qué los había puesto en esa situación, y Sansón les dijo que solo les había hecho como ellos le habían hecho,
y los hombres de Judá le pidieron que se dejara atar para entregarlo en mano de los filisteos, y Sansón les hizo jurar que ellos no lo matarían, y lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo subieron desde la peña. Cuando los filisteos corrieron hacia él con gritos de victoria, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y las cuerdas que ataban sus brazos se volvieron como lino quemado por fuego y sus ataduras se deshicieron de sus manos. Y entonces tomó una quijada de asno que estaba allí fresca todavía y extendió su mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y cuando todo terminó clamó a Dios diciendo que había dado esa grande salvación por mano de su siervo y que ahora moriría de sed y caería en mano de los incircuncisos, y Dios abrió una fuente en aquel lugar y Sansón bebió y su espíritu volvió y se reanimó. Con el paso del tiempo Sansón se convirtió en juez de Israel y gobernó al pueblo durante 20 años, y su nombre era temido entre sus enemigos y recordado con asombro entre su propio pueblo, porque lo que Dios levanta no solo pelea, también lidera. Pero la fuerza que rompía ciudades no estaba sanando el desorden de su corazón, porque Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y entró a ella. Y los de Gaza supieron que había llegado y rodearon el lugar y lo esperaron toda la noche en la puerta de la ciudad pensando que al amanecer lo matarían, pero Sansón durmió hasta la medianoche, se levantó, tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos y se las echó al hombro y las subió hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Después de esto Sansón amó a una mujer en el valle de Sorek que se llamaba Dalila, y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron que lo engañara y le preguntara en qué consistía su gran fuerza y cómo podrían vencerlo y atarlo para dominarlo, y cada uno de ellos le prometió 1100 piezas de plata. Dalila le preguntó a Sansón que le dijera en qué consistía su gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado, y Sansón la engañó 3 veces dándole respuestas falsas. La primera vez dijo que si lo ataban con 7 mimbres verdes que aún no estuvieran secos se debilitaría como cualquier hombre, y Dalila lo ató con ellos mientras los filisteos esperaban en el aposento. Pero cuando ella le avisó que los filisteos estaban sobre el Sansón rompió los mimbres como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y el secreto de su fuerza no fue descubierto. La segunda vez Sansón le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas que no se hubieran usado se debilitaría y sería como cualquier hombre, y Dalila lo ató con cuerdas nuevas mientras los filisteos la esperaban, y cuando le avisó él las rompió de sus brazos como si fueran hilos. La tercera vez Sansón le dijo que si tejía las 7 guedejas de su cabeza con la tela y las aseguraba con la estaca entonces él se debilitaría, y Dalila lo hizo mientras él dormía y lo despertó con la misma advertencia. Pero Sansón se arrancó la estaca del telar y la tela con todo. Entonces Dalila le dijo que cómo podía decirle que la amaba si su corazón no estaba con ella, que ya lo había engañado 3 veces y no le había descubierto en qué consistía su gran fuerza, y le presionó con sus palabras todos los días sin darle reposo, hasta que su alma fue angustiada a punto de morir. Y entonces Sansón le abrió todo su corazón y le dijo que nunca había llegado navaja a su cabeza porque era nazareo de Dios desde el vientre de su madre y que si fuera rapado su fuerza se apartaría de él y se debilitaría y sería como todos los hombres. Dalila entendió que esta vez le había descubierto todo su corazón y mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciéndoles que subieran porque él le había revelado todo. Y mientras Sansón dormía sobre sus rodillas ella llamó a un hombre y le mandó rapar las 7 guedejas de su cabeza, y Sansón comenzó a debilitarse y su fuerza se apartó de él. Dalila lo despertó diciéndole que los filisteos estaban sobre él y él despertó de su sueño creyendo que saldría como las otras veces y haría lo que antes solía hacer, sin saber que el Señor ya se había apartado de él, y fue así como los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce y estuvo moliendo en la cárcel como si fuera un animal. El hombre que había derribado a 1000 guerreros, el que había arrancado las puertas de una ciudad entera, el que había desgarrado a un león con sus propias manos, estaba ahora ciego, encadenado y humillado en la oscuridad de una mazmorra, y sus enemigos se burlaban y el pueblo que lo oprimió celebraba su caída diciendo que su Dios los había dado la victoria y que el enemigo había caído. Pero el cabello que le habían rapado comenzó a crecer otra vez mientras él giraba sin descanso en aquella cárcel oscura, y con cada día que pasaba algo también crecía por dentro, algo que antes no había tenido espacio, la comprensión de que su fuerza nunca había sido realmente suya. Llegó el día en que los príncipes de los filisteos se reunieron para hacer un gran sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron que su dios había entregado en sus manos a Sansón su enemigo, y cuando el corazón del pueblo estaba alegre dijeron que hicieran venir a Sansón para que jugara delante de ellos, y lo sacaron de la cárcel y jugaron con él, y lo pusieron entre las columnas del templo donde había reunida una multitud enorme con 3000 hombres y mujeres mirando desde el techo. Mientras se reían de él, Sansón dijo al joven que lo guiaba que lo dejara palpar las columnas sobre las que descansaba la casa para apoyarse sobre ellas, y entonces Sansón clamó a Dios y dijo, Señor Dios, acuérdate ahora de mí, te ruego que me fortalezcas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos.
Y Sansón abrazó las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa, se apoyó sobre ellas, la una con su mano derecha y la otra con su izquierda, y dijo que su alma muriera con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron más los que mató en su muerte que los que había matado en su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron y lo tomaron y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y Sansón había juzgado a Israel 20 años. La historia de Sansón no es la historia de un hombre perfecto que siempre caminó recto delante de Dios, es la historia de un hombre llamado desde antes de nacer, ungido con un propósito grande, pero también herido por sus propios impulsos, por sus decisiones, por su falta de dominio propio, y precisamente por eso su historia golpea tanto porque Sansón no se siente lejano sino humano y cercano, porque se parece demasiado a lo que muchas veces pasa con nosotros cuando recibimos dones, oportunidades, fuerza, talento o propósito, pero no cuidamos el corazón con la misma intensidad con que admiramos lo que Dios puso en nuestras manos. Tener llamado no significa automáticamente tener carácter. Dios puede dar propósito, pero el hombre sigue siendo responsable de cómo camina dentro de ese propósito. No basta con ser escogido, hay que aprender a obedecer. No basta con recibir fuerza, hay que saber gobernarla. Sansón era fuerte por fuera, pero demasiadas veces fue débil por dentro. Derribó enemigos, rompió cuerdas, despedazó un león, cargó puertas enormes, hirió a multitudes con una sola quijada de asno, pero le costó muchísimo más vencer sus propios deseos y su tendencia a acercarse peligrosamente a lo que podía destruirlo. El pecado rara vez destruye todo de una sola vez, muchas veces lo hace en pasos, en acercamientos, en pequeñas concesiones, en juegos peligrosos con cosas que parecen manejables. Sansón fue cediendo espacio, fue creyendo que siempre podría salir ileso, que siempre podría volver a levantarse sin consecuencias graves, que la fuerza que había sentido tantas veces seguiría apareciendo automáticamente cada vez que la necesitara. Y ahí está una advertencia poderosa, porque no se puede vivir jugando con la gracia como si nunca se fuera a perder sensibilidad espiritual. Y sin embargo, la historia de Sansón no termina solamente como una advertencia, sino también como una prueba de la misericordia de Dios, porque aunque Sansón cayó muy bajo, aunque terminó ciego, humillado, atado y convertido en espectáculo para sus enemigos, Dios no lo desechó completamente, y en el momento final, cuando ya no tenía imagen que defender, ni fuerza que presumir, ni reputación que sostener, volvió a depender de Dios de una manera real. Ya no actuaba desde el orgullo del hombre invencible, sino que oraba como alguien que sabía que si Dios no respondía ya no quedaba nada. A veces Dios tiene que permitir que el hombre llegue al polvo para que finalmente entienda dónde estaba su verdadera fuerza. Sansón creyó durante mucho tiempo que la fuerza era suya, cuando en realidad siempre había sido prestada por Dios, y fue solo cuando quedó vacío que comenzó a ver con más claridad que cuando tenía los ojos abiertos. La historia de Sansón nos deja una advertencia y una esperanza. La advertencia es clara: un gran llamado no reemplaza una vida santa. La esperanza también es clara: una caída profunda no significa que la misericordia de Dios haya desaparecido para siempre, pero esa misericordia no es para seguir jugando, sino para volver con temblor, con humildad y con verdad.